Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy nos encontramos para hablar de SIBO. Es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Las siglas son de las palabras que componen el SIBO en inglés. Sin embargo, cuando hablamos de SIBO, hay una mezcla de conceptos habitualmente en los pacientes. El sobrecrecimiento de las bacterias es, digamos que, el punto fundamental de diagnóstico en un SIBO. Ahora bien, el intestino está lleno de bacterias, con lo cual es importante determinar que el sobrecrecimiento de bacterias puede ser de bacterias que habitualmente están en el intestino delgado, pero que han aumentado en su número, o bien de bacterias que habitualmente no deben estar en el intestino delgado y que han pasado desde el intestino grueso al intestino delgado. Cualquiera de estas dos opciones genera un aumento de las bacterias que deben estar en ese sitio. Ese aumento de bacterias hace que haya hiperfermentación. Esto quiere decir que cuando los alimentos pasan al intestino delgado, son procesados por las bacterias. Pero si este procesamiento se lleva a cabo con un aumento desmedido de bacterias, el desecho o el producto de la fermentación normal y habitual de estas bacterias, que son los gases, pueden ser hidrógeno, puede ser metano, puede ser sulfuro de hidrógeno u otros gases, generan que al haber mayor cantidad de bacterias hay mayor cantidad de fermentación y esto genera mayor cantidad de gas, al punto de que podemos encontrar un SIBO de sulfuro de hidrógeno, un SIBO de metano, un SIBO de hidrógeno o un SIBO mixto. Los síntomas para un sobrecrecimiento bacteriano pues son múltiples y muchísimos. Tenemos síntomas desde digestivos a extradigestivos. Los síntomas digestivos del sobrecrecimiento bacteriano van desde leves trastornos en las digestiones pesadas, sensación de digestiones lentas o de plenitud gástrica, gases, distensión abdominal, diarreas, estreñimientos, periodos mixtos y muchas veces el paciente lo toma como normal. Llega un momento en el que el paciente considera habitual esa sintomatología cuando en realidad no es habitual tener ese tipo de síntomas. Los gases que pueden producir, nosotros los podemos capturar con exámenes, con test de aliento y determinar si está en un rango normal o en exceso y de ahí diagnosticar el sobrecrecimiento. Hace muchos años se realizaba con una toma de material, de contenido dentro del intestino. Era bastante cruento, era invasivo, técnicamente era muy difícil porque había que encapuchar el punto de toma de muestra para que cuando lo sacáramos por vía endoscópica por el esófago no arrastrara otras bacterias que son parte de la flora de otros órganos. Y nos hemos dado cuenta con el pasar de los años y la prevalencia de esta patología que se correlaciona perfectamente con el test de aliento. Que el test de aliento no es ni más ni menos que ingerir un sustrato, un azúcar, habitualmente lactitol o lactulosa, y esperar ciertos rangos de tiempo para darle tiempo a que esas bacterias fermenten ese azúcar y tomamos una captura del aliento del paciente que nos muestra qué cantidad de hidrógeno, de metano o de sulfuro de hidrógeno ha exhalado por haber sido absorbido en el intestino, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, es importante también contrastar los síntomas extradigestivos.
Habitualmente el paciente, dependiendo sobre todo del tiempo de preexistencia de este trastorno, sin una corrección médica adecuada, y en un momento hablaré sobre corrección médica y adecuada, las tres palabras porque son claves, veremos que hay síntomas como decaimiento general, falta de energía, abulia, depresión, ansiedad, puede haber dolor articular y muscular, puede haber caída del cabello, puede haber trastornos tipo eczemas dérmicos. Hay un montón de síntomas relacionados con el sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo no por las bacterias en sí, sino por los metabolitos que estas bacterias generan, que se absorben a través de la barrera intestinal y generan efectos sistémicos. Hace un momento decía una corrección médica y adecuada. Me refiero a esto porque en 14 años que me dedico a microbiota, he visto muchos pacientes concurrir a la consulta con años de existencia de un sobrecrecimiento bacteriano sin corrección. Sin corrección por varios factores. Muchos de ellos, lamentablemente, es porque tienen falta de información. Acuden a un nutricionista, que es un sanitario, pero que la ley de ordenación sanitaria específica deja claramente indicado que no está capacitado académicamente para realizar un diagnóstico adecuado. Tampoco está capacitado para pedir pruebas, interpretarlas ni diagnosticar. Y tampoco para realizar suplementación, más allá de algún agujero legal que, como la misma legislación que legisla los alimentos, legisla los suplementos, pudiese caber la posibilidad que prescriban un suplemento en DDR, es decir, en dosis diaria recomendada, pero nunca en dosis terapéutica, que es habitualmente las que utilizamos los médicos. Por supuesto, nunca prescribir extractos herbáceos con efectos antibióticos, porque pese a ser herbáceos, tienen efectos, tienen contraindicaciones y tienen interacciones medicamentosas. Más allá de esto, evidentemente que los nutricionistas son capacitados en su universidad para poder prescribir una dieta en situación de patología, de salud o con fines preventivos, como también la educación sanitaria y de hábitos de alimentación o la supervisión institucional de alimentación, pero nunca para hacer diagnóstico y tratamiento. Esto hace que se demore en el tiempo el diagnóstico y el tratamiento adecuado, pero es que en muchas ocasiones también hace que tratamientos no adecuados en tiempo, en sinergia, en forma, generan resistencias multibacterianas que luego perjudican al paciente, haciendo que los procesos de curación sean largos y que habitualmente tengan secuelas que son irreversibles con el tiempo. Por supuesto, siempre hablo de un agente sanitario, como es un nutricionista. No me voy a dedicar a hablar de este tipo de figuras que no tienen ni capacidad académica ni capacidad legal para hacerlo, como son los coaches, terapeutas, coaching o incluso PNI que no sean médicos. Sin embargo, es verdad que esto es responsabilidad del paciente. Entregar tu salud a alguien que no está capacitado es una responsabilidad del paciente, fundamentada siempre por la desesperación y las ganas de curarse. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, si yo tengo horas de vuelo en un Boeing, pero no tengo la licencia comercial para volar un Boeing, ¿tú dejarías que pilote el avión que vamos a cruzar a Nueva York? ¿A qué no? Querrías un piloto con experiencia, ¿verdad? Pues que tú sepas y leas no quiere decir que tengas la capacidad legal ni académica para hacerlo. Y esto es vital a la hora de encontrar una cura real y no tener consecuencias en el tiempo y a veces consecuencias o secuelas que son irreversibles. Los tratamientos para el SIBO suelen ser una combinación de fármacos con efecto antibiótico, herbáceos, proquinéticos y sobre todo tener en cuenta que hay ciertos fármacos que debemos prescribirlos, sobre todo con el fin de evitar recaídas en el paciente. No debemos olvidarnos que existe un cierto porcentaje de sobrecrecimientos bacterianos que se dan
por la incapacidad del intestino de realizar movimientos de limpieza a través del complejo motor migrante o CMM, que se dan básicamente por intoxicaciones o toxoinfecciones alimentarias que pueden incluso haber pasado desapercibidas en el tiempo. A los pacientes, cuando vienen a consulta, siempre les pregunto si en los últimos 15 años han concurrido a zonas endémicas como norte de África, sudeste asiático, Caribe, porque a veces una simple diarrea, por ejemplo por Campylobacter jejuni, hace que la toxina que generan este tipo de bacterias haga que en nuestro cuerpo se generen anticuerpos, es decir, esos soldados que batallan contra las bacterias. Esos anticuerpos luego quedan en la memoria de nuestro cuerpo y por mimetismo molecular, es decir, por una especie de reconocimiento aleatorio erróneo, reaccionan sobre algunas proteínas de este complejo motor migrante, sobre todo la vinculina, generando deterioro de ese complejo motor migrante, que es una especie de electricidad o red eléctrica del intestino que genera movimientos de limpieza en el ayuno. El fallo de este complejo motor migrante hace que queden restos de materia fecal, restos de alimentos y que no se desplacen las bacterias en forma adecuada y se generen sobrecrecimientos bacterianos. Por eso es importante intentar, aunque es muy difícil, encontrar cuál es el origen de esto. También tiene que ver muchas veces con tratamientos antibióticos, tiene que ver con tratamientos con otro tipo de fármacos que pueden generar sobrecrecimientos bacterianos, como los antiácidos, y muchas veces tiene que ver con hábitos de vida y de alimentación. Es importante saber que podemos curar el sobrecrecimiento bacteriano, que tenemos herramientas para hacerlo y que sobre todo podemos prevenir su recaída. Es importante también saber que debemos nutrir a la célula intestinal. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, básicamente porque el sobrecrecimiento bacteriano conlleva una dieta restrictiva. Cuando nosotros ponemos una dieta restrictiva, es fundamental que saquemos en muchas ocasiones la fibra, que es lo que da síntomas al paciente. Le estamos sacando la nutrición al intestino, porque la fibra fermentable es lo que las bacterias van a procesar con el fin de generar ácidos grasos, como por ejemplo el ácido butírico, que es un nutriente del intestino. Con lo cual debemos ser muy conscientes de sustituir y suplementar a ese paciente con esos nutrientes para que la célula del intestino no se desnutra, no se muera y no genere consecuencias peores y agregadas al SIBO, como la permeabilidad del intestino por ruptura de esa pared, de esa barrera. Es verdad que la suplementación nutricional es una forma de darle al organismo, tanto a la célula intestinal como sistémica, los legos, los ladrillos, los bloques, para que el cuerpo genere su muralla, la que necesite, una muralla defensiva, dando capacidad a las células inmunes, una muralla de contención, dando capacidad estructural y de diseño de nuevas células para poder generar defensa estructural y funcional. Pero si el cuerpo no tiene estos nutrientes esenciales, es imposible que curemos cualquier proceso. Por eso es importante consultar con los profesionales adecuados ante un sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros tenemos pacientes que vienen con 6, 8, 10 años de un sobrecrecimiento bacteriano que se negativiza, se positiviza, se negativiza, vuelve a aparecer. Esto es porque no se ha realizado el tratamiento en forma adecuada, en tiempo adecuado, o no se ha buscado el origen real del trastorno. Porque en cuanto encontramos el origen real, en cuanto hacemos el tratamiento adecuado y en cuanto ponemos un tratamiento preventivo para esas recaídas y el paciente adopta ciertos hábitos de alimentación saludables, el porcentaje de recaída cae estrepitosamente. Es importante que más allá del tratamiento el paciente sea consciente de que sus hábitos de vida deben cambiar. Es decir, no podemos seguir manteniendo los hábitos que nos llevaron a enfermar si queremos no volver a enfermar.
los cambios deben ser importantes en nuestra alimentación y en nuestro hábito de vida diario, nuestro cuidado diario. Espero que esta información sea de relevancia y que disminuya las secuelas, a veces irreversibles, que vemos en consulta.